Hola, estamos acá para hablar con un economista, con Eduardo Garzón, sobre las consecuencias económicas del CryptoGate. Como muchos sabrán, el CryptoGate es un escándalo que tuvo lugar a partir del 14 de febrero, cuando nuestro presidente Javier Milei publicitó una nueva criptomoneda, Libra, que subió en su valor a las pocas horas y luego bajó estrepitosamente, haciendo perder a muchísimas personas millones de dólares, por lo cual ha sido demandado tanto por estafa como por otras figuras penales como tráfico de influencias, cohecho, pero de todo eso ya nos ocupamos en un video pasado. Hoy nos vamos a concentrar en las consecuencias económicas del CryptoGate, y para los que no viven en Argentina, esto va a tener su interés por fuera de lo que ocurre en la Argentina, porque vamos a hablar también con Eduardo Garzón de una de sus especialidades, que es la teoría económica moderna, así que vamos a relacionarla con esta experiencia, no tan nueva en realidad, que está llevando a cabo Milei en materia económica. Y antes que nada quería decir que Eduardo Garzón es doctor en economía, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y también es divulgador de economía crítica en su canal de YouTube. A mí me gusta mucho su canal de YouTube por la diversidad de temas, porque explica la economía con mucha claridad, algo muy difícil de encontrar en economistas, y porque sigue también la actualidad de la Argentina, como si fuera un argentino más. Así que, además de recomendarles que lo escuchen ahora, recomiendo que vean su canal, porque es realmente muy, muy bueno, además de los debates que organiza con especialistas en distintos tópicos. Así que, hola Eduardo, ¿cómo estás? Un honor que estés en este canal. Nada, el honor es mío. La verdad es que muy bien, yo encantado de estar aquí. Muchas gracias por el reconocimiento que acabas de hacer, que además ya sabes que es perfectamente mutuo porque estuviste en mi canal hablando sobre temas variados y espero que vuelvas también muy pronto. Bueno, sí, sí, lo haremos, lo haremos. Bueno, primero una pregunta general. ¿Cuáles son las consecuencias económicas del CryptoGate? El riesgo país, que mide los niveles de confianza que se tiene en materia económica en el país, subió, y vos decís que no subió tanto como uno esperaría. Subió y quedó no tan arriba como al principio, pero está arriba todavía, más arriba que lo que estaba, me dirás si me equivoco, antes Ujú. del CryptoGate. ¿Y por qué no bajó más? ¿Por qué decís, bueno, sí, hay falta de confianza, pero podría haber sido peor? ¿Por qué? Mm. A ver, yo empezaría por algo básico que todo el mundo puede entender, y es que si esto hubiese ocurrido en cualquier otro país en el que un jefe de Estado promociona y directamente está vinculado con los creadores de una criptoestafa a nivel mundial, las consecuencias a nivel económico, no hablemos a nivel político, a nivel de diplomacia, etcétera, etcétera, sino a nivel económico serían gravísimas, porque al fin y al cabo un país en particular como el de Argentina, que normalmente es bastante dependiente de los flujos financieros, pues lo que cabría esperar es que esos indicadores macroeconómicos y financieros típicos pues se hundieran o al menos tuviesen un batacazo importante. En el caso del CryptoGate, hace ya aproximadamente un mes, lo que hemos visto es que sí que ha habido efectos negativos. No hablemos de la credibilidad a nivel internacional del propio gobierno de Milei, que obviamente se ha visto afectada y más que se va a ver afectada a medida que avance la justicia en su investigación. Pero si nos detenemos, por ejemplo, en el indicador que acabas de mencionar, el riesgo país, pues vemos que aumentó bastante, desde unos niveles de 500 puntos básicos a unos niveles de 700 puntos básicos, pero no era una locura, no era algo que diese lugar a pensar que de verdad esto había sido muy grave. La explicación reside en que el gobierno de Milei lleva un tiempo bastante prolongado interviniendo el mercado de divisas. Esto es, que está utilizando todos los dólares que le entran a la economía argentina y que acaban depositándose en el Banco Central, a veces de forma voluntaria, pero también de forma obligatoria a través del pago de determinados impuestos. Dólares que, insisto, en buena medida ni siquiera son suyos, es decir, no son del Estado argentino, sino que son de determinados agentes económicos que tienen ahí sus dólares y el propio gobierno actualmente los está utilizando para pisar el peso, es decir, para mantener más o menos apreciado la moneda nacional. Esto no es nuevo, El no es dólar, algo. para que el dólar, para que en Argentina se entienda bien claro, para que el dólar no suba. Eso es, para que el dólar no esté siendo mucho más fuerte que el peso y Claro, entonces, pues, claro, a su vez, el peso no esté claro. mucho más flojo, ¿no? Lo que tiene un Entonces, vínculo con la inflación, digamos, ¿no?
Eso es un vínculo tremendo. Quiero decir, Mm. antes de hablar de la inflación, esto no es nuevo, no es que sea achacable simplemente al gobierno de Milei, esto lleva tiempo haciéndose en Argentina con gobiernos anteriores. La clave es que Milei, cuando estaba en la oposición, criticaba precisamente esto, ¿no? Que se utilizara de forma artificial la intervención en el mercado de divisas para mantener estable el valor del dólar con respecto al del peso, ¿no? Bueno, ¿Y quería por qué cerrar el lo...? Banco Central, perdón, Bueno, claro, entre... directamente. Acá no solo lo abrió, sino que lo está usando muchísimo. Eso es, entre 800.000 incongruencias e incoherencias y contradicciones que asume este hombre, ¿no? Está lo de no hay que intervenir ningún tipo de mercado porque la demanda y la oferta van a fluctuar de forma libre y van a acabar ofreciendo el mejor resultado posible. Y luego lo que ocurre es que él, cuando llega al gobierno, se hincha a intervenir un mercado desde lo público, ¿no? Encima con dólares, insisto, que no son estrictamente de la administración pública. ¿Y por qué lo hace, no? Y lo vincula así con tu referencia a la inflación, porque mantener un dólar más o menos estable, que actualmente está en torno a 1.200 pesos, permite que no te genere una inflación por la vía de la importación. Es decir, cuando tú tienes un dólar muy caro, todos los productos que estás comprando fuera de Argentina también salen más caros cuando los llevas a peso. Entonces eso lo que te provoca es que se acabe contaminando y contagiando al resto de productos de la propia economía argentina y al final los precios vayan subiendo más rápidamente, ¿no? De una forma más rápida de lo normal. Entonces, si tú mantienes el dólar más o menos estabilizado, tengamos en cuenta que llevamos como unos 3 meses desde diciembre en el que el dólar está casi fijo en 1.200. Esto no es el resultado de las fuerzas libres del mercado, sino que es el resultado de la intervención decidida utilizando muchísimos miles de dólares, millones de dólares, para mantener el peso pisado, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Milei es básicamente garantizar que la inflación no le esté aumentando mucho a la economía argentina, pero claro, eso no es eterno, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, lo que ocurrió después de la criptoestafa es que todo se vino abajo y tuvo que utilizar muchísimo más dólares. De hecho, hace poco, la semana pasada, fue la segunda mayor intervención en el mercado de divisas de la historia reciente y sobre todo del gobierno de Milei. Es decir, que se están dilapidando muchos dólares, que insisto, que ni siquiera son del Banco Central, para mantener una estrategia que es absolutamente insostenible, que es artificial. En algún momento los dólares se van a acabar y por lo tanto ahí empezarán los problemas. Es una estrategia de empujar el balón hacia adelante porque lo que quiere Milei obviamente es ganar tiempo hasta llegar a las elecciones de medio término en octubre y así acabar con una inflación más o menos controlada y poder tener mayor poder político, ¿no? Y aquí es donde... Cuando, Sí, dime, solo iba a decir que donde entra en juego el papel del Fondo Monetario Internacional, porque si no hubiese un respaldo de un organismo externo que le va a prestar dólares a la economía argentina, esta estrategia no llegaría a octubre. sí, cuando vos decís que los dólares no son suyos, estás hablando de lo que se llaman reservas negativas, ¿no? Ujú. Que Así es. son, a ver, préstamos del FMI, de China, el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Que sería Ujú. otra forma del dólar que no es del Banco Central, Ujú. que es como de prestado. A ver, esto es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Igual que en una familia o en una empresa, pues tenemos nuestros activos, nuestras cosas que tienen valor y nuestros pasivos, que son nuestras deudas, pues nosotros a lo mejor tenemos una casa o un coche, esos son activos y al mismo tiempo también tenemos alguna deuda de un préstamo con algún banco o la hipoteca de la casa, ¿no? Entonces, cuando queremos ver qué es lo que nos queda, hacemos la resta, ¿no? Los activos menos los pasivos. Entonces, cuando eso se hace en el Banco Central, te sale negativo, porque quiere decir que el Banco Central debe muchos más dólares de los que Ujú, actualmente tiene en su ujú, posesión. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina tiene muchos dólares que son de los chinos, que se lo prestaron a través de un swap, ¿no? O tiene dólares que son del Fondo Monetario Internacional, o tiene dólares en los encajes bancarios, que es básicamente dólares que tiene a lo mejor cualquier ciudadano argentino en su cuenta bancaria, pero que a su vez su banco necesariamente por ley tiene que depositar esos dólares en la cuenta del Banco Central. Entonces, si por ujú. ejemplo ese ciudadano argentino se quiere ir de vacaciones y utiliza esos dólares, entonces el Banco Central también verá reducida su cantidad de dólares. No son suyos, simplemente se está reflejando en su cuenta bancaria que ahí Ujú. hay una cantidad de dólares. Pero esto es importante porque todos los dólares que son electrónicos, es decir, que no son billetes, tienen que tener su reflejo en la cuenta del Banco Central de la República Argentina. Por eso Clarísimo. digo
que se está utilizando dólares que no son Ujú. suyos, que en cualquier momento imaginemos, que queramos que no ocurra, pero que la gente empiece a quitar masivamente los dólares de sus cuentas bancarias, entonces el Banco Central de la República Argentina se Ujú. quedaría también sin dólares. A los que tenemos cierta edad, por no decir a los que somos viejos, y a los que han leído algo de historia, esto no les resulta nuevo. Es un déjà vu, es una historia que ya vimos con algunos matices, con Menem y en otras ocasiones en la Argentina. Dólar barato, lo que aquí se llama plata dulce, con mayores importaciones. Milei sacó el impuesto país, que ponía una restricción a las importaciones, se destruye la industria, los argentinos van a veranear al exterior y los dólares también se van por ese lado. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, pues yo hace poco vi la película esa de Plata Dulce que me la habían recomendado y la verdad es que es bastante buena y sobre todo que ejemplifica e ilustra muy bien cuál es la situación de una economía en la que su moneda está artificialmente apreciada, ¿no? Que es como decir que el dólar está bajo, ¿no? Eso es lo que ocurrió en los años de la convertibilidad y también ocurrió en cierta medida durante algunos años de los últimos días, pero... Uy, creo que me he quedado congelado. No, ahí. No, pero ahora nuevamente Me he está recuperado. bien. Vale. Como decía, ocurrió la convertibilidad y ahora vemos que ocurre de una forma muy decidida. Esto es algo que están señalando muchos economistas a nivel internacional. No es ni siquiera un debate interno del propio país de Argentina. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hace mucho hincapié en cuál es el nivel que tiene cada moneda de cada uno de los países en relación con el resto, ¿no? Y en el último año, precisamente en los países que rodean a Argentina, la moneda se ha depreciado con respecto al dólar. Por ejemplo, Brasil. Y sin embargo, Argentina ha ocurrido exactamente lo contrario, por esta actuación, como decía, artificial de intervención pública directa del gobierno de Milei, ¿no? Con la idea de que la inflación no le dé por saco a la economía, pero es una situación artificial. ¿Qué es lo que provoca en términos económicos y productivos? Pues ya lo sabemos, ¿no? Los argentinos lo saben mejor que nadie y es que las ventas de toda la industria que se quiere hacer en el exterior salen muy caras, ¿no? Tienen un precio muy elevado porque el peso está demasiado apreciado para lo que debería ser su nivel y entonces la gente de fuera no va a comprar tantos productos de Argentina porque están artificialmente muy caros, ¿no? De cara al exterior. Y ocurre lo contrario, claro, este efecto, como digo, es malo para la industria argentina local y sobre todo la que se orienta a vender productos en el extranjero o, por ejemplo, todas las industrias del turismo, la Argentina, porque la gente no va a ir a Argentina ya que está todo mucho más caro en dólares, ¿no? Sin Está más embargo, caro un hotel en Argentina, en la playa, que un hotel en España. eso es que eso Es algo es una que locura. Es una ocurrió locura, es solo en algo. esos momentos, sí. Eso es insostenible. Hay organismos que siempre señalan esto no es lo normal, no es lo natural. Evidentemente hay una intervención pública detrás y la clave es que esto no dure mucho en el tiempo. Por eso también una de las condiciones que le puede poner el Fondo Monetario Internacional a Argentina a cambio de darle el crédito es, oye, vale, te doy unos cuantos dólares, pero a cambio redúceme el valor del peso, que no esté tan artificialmente elevado. Como Ujú. decía, las consecuencias también se ven en el sentido inverso, ¿no? A los argentinos ahora mismo sale mucho más barato comprar productos en el extranjero, iros a Brasil a comprar cualquier tipo de producto, a Chile o iros de viaje a cualquier país, porque con un peso artificialmente apreciado, pues esas son las ventajas, ¿no? Pero ya Subió, sabemos en ujú, qué acaba la cosa porque lo hemos visto en experiencias pasadas, como el de sí, la convertibilidad. sí. Subió la importación. Ahora repasemos un poco las principales fuentes de ingreso de dólares de la Argentina. La soja es una ya conocida. Una que me causó bastante gracia que vos recalcás es la de los hidrocarburos, especialmente Vaca Muerta, que si bien no fue creada exclusivamente con capitales del Estado, sí cobró un gran impulso en la época de Kirchner. Y acá nos van a poner en los comentarios cucas, no hace falta ser kirchnerista para poder leer los datos de la época y ver que Kirchner le dio un gran impulso a Vaca Muerta y que Milei se beneficia de un impulso estatal, porque ahora le ingresan dólares gracias a que Vaca Muerta, también por la tecnología y por el impulso que dio el Estado en conjunción con la empresa privada, puede ser en este momento una fuente importante para el país, ¿no? También el blanqueo creo que mencionás. ¿Querés hablar un poquito de esto y por ahí agregar algo que yo no haya mencionado? Sí,
Bueno, creo que has mencionado las fuentes más importantes de obtención de dólares por parte de la economía argentina. Uno de los más importantes, como has dicho, es la soja, ¿no? Se venden muchos productos de este tipo en el extranjero, entonces a cambio entran muchos dólares que los vendedores lo tienen que poner en el Banco Central de forma obligatoria y también algunos de forma voluntaria para que el Banco Central acabe teniendo más dólares. Luego está la venta de hidrocarburos, también muy importante en Argentina, especialmente después del gasoducto este de Néstor Kirchner, no sé muy bien cómo se llama, el yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Que era una forma de que una serie de hidrocarburos que tienen su valor a nivel internacional lleguen a los puertos, ¿no? A través de ese gasoducto y luego poder comercializarlo a nivel internacional. Claro, para eso necesitan mucha inversión, mucho dinero público utilizado, dilapidado, podría incluso alguien pensar, porque es una inversión muy mastodóntica, que tienes que hacer desde el sector público sí o sí, porque para el sector privado no suele salir rentable, así que hay que encontrar que la explicación a esto se encuentra desde la nacionalización de YPF hasta todas esas inversiones en el gasoducto, cosas que Javier Milei no habría hecho nunca, porque al fin y al cabo tiene un gobierno liberal que dice que lo público no debería meterse en este tipo de cosas, ¿no? Pero paradójicamente se está beneficiando muchísimo de la puesta en funcionamiento de este gasoducto porque Argentina actualmente está perdiendo muchos dólares, pero si no fuese por ese gasoducto estaría perdiendo muchísimos más, ¿no? O sea que de alguna forma le está salvando la situación el hecho de que esté ese gasoducto. Luego también entra dinero por turismo, ¿no? Si la gente va a Argentina a visitarla, pues evidentemente llevarán dólares u otro tipo de divisas extranjeras. También hay préstamos que te hace pues el Banco Central de China o el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y también pues cualquier otro tipo de trabajador que esté argentino, que esté en otro país y que mande una remesa, una cantidad de dinero a su familia, ¿no? Esas son las fuentes más importantes de entrada de dólares que luego hay que, claro, compararlas con la salida de dólares. Y ahí es donde entran otro tipo de flujos en los que se ve como Argentina utiliza muchos dólares de cara al exterior y ahora mismo, desde junio del año pasado, de 2024, ese saldo es negativo. Es decir, Argentina está perdiendo dólares sistemáticamente por culpa de que, bueno, se necesitan productos que se compran en el exterior con dólares y como ahora salen más baratos por esta apreciación artificial del peso, pues se compran todavía más. Como la economía se ha recuperado un poquito, pues también se compra más que al principio de 2024, cuando estaba absolutamente hundida la economía, entonces casi nadie compraba algo fuera. Entonces, al final, cuando uno hace todo este cúmulo de flujos positivos y negativos, el resultado es que es negativo. Pero básicamente porque el Banco Central de la República Argentina está utilizando muchísimos dólares, insisto en que no son suyos, para intervenir en el mercado. Algo que es absolutamente insostenible. Esto no puede durar a no ser que ocurra como en la convertibilidad, que entraron muchos capitales financieros del exterior y mantuvo esa situación casi 10 años, pero básicamente porque la economía argentina en su totalidad, lo público y lo privado, se estaban endeudando muchísimo con respecto al exterior. Pero eso es insostenible todavía mucho más en el tiempo porque en algún momento te tendrá que tocar pagar esa deuda, ¿no? Y ese momento llegó en el año 2001. Algo interesante de Vaca Muerta es que cambió por lo que entiendo, cambió la técnica para extraer el petróleo, el fracking. O sea, parte de la inversión del Estado tuvo que ver con que las piedras eran tratadas, por lo que pude leer, con agua o con arena o con químicos para poder ser rotas y entonces ahí poder extraer el petróleo. Pero bueno, eso es algo que no se puede hacer si no hay inversión, que no hace exclusivamente la empresa privada y insisto que eso es algo muy, muy paradójico para Milei que se beneficia ahora grandemente con inversiones que, como todas las inversiones de industrias que comienzan o de técnicas que comienzan, requieren de una participación importante del Estado. Ahora bien, Milei dice y repite cualquier libertario que uno pueda oír por ahí, la inflación es en todo, a ver si me aprendí bien el versito, por favor. La inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. La inflación en Argentina bajó, al principio subió mucho los primeros meses del gobierno de Milei, después bajó y uno podría, poniéndose como abogado del diablo, decir que, ¿ves? Era un fenómeno monetario, nadie tiene un solo peso para comprar nada porque las jubilaciones bajaron en términos de poder adquisitivo, tienen un bono eterno de 70.000 pesos que jamás incrementan, se hizo en buena medida el ajuste a costa de los jubilados, nada de obra pública, muchísimo desempleo, hubo
por ejemplo, en la construcción muchísimo, y todavía hay muchísimo desempleo comparado con el gobierno anterior. Entonces, ¿por qué bajó la inflación? Bajó porque la gente no tiene plata para comprar, porque justamente al haber hecho un ajuste hay menos dinero circulante, o también uno podría decir, sí, bajó por las razones que dice Milei. El problema es que Milei atribuye la inflación a un solo factor y hay muchos más. Y puede haber, ya vamos a ir a eso, según plantea la teoría monetaria moderna, mucho dinero circulando, y no lo plantea, creo, solo la teoría monetaria moderna, pero creo que lo hace fuertemente, puede haber mucho más dinero circulando y eso no necesariamente provoca inflación. ¿Cómo es la cosa? A ver, empezando por esa frase mítica que se le atribuye a Milton Friedman, aunque no está muy claro de quién la utilizó, de la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, es como decir que el agua moja. Es decir, porque es equivalente a decir las inundaciones son siempre y en todo momento un fenómeno acuático. Vale, ya lo sabemos, pero no explica por qué ha habido una inundación. Puede ser porque haya una crecida de los ríos, porque se haya roto una presa, es decir, porque haya llovido mucho. Hay muchos factores. Decir que es un fenómeno monetario cuando la inflación es la medida del aumento de los precios que se miden en moneda, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero aquí la clave es que se utiliza esa frase para decir que siempre responde la inflación a que se ha creado mucho dinero. Básicamente sería eso. Algunos hilan un poquito más fino y dicen que la demanda del dinero tiene que ser superior a la oferta del dinero para que esto ocurra, pero básicamente la explicación básica es que se ha creado muchísimo dinero, ¿no? Entonces siempre culpan al Estado como ente público que se ha pasado dando subsidios, dando ayudas a la gente, pagando pensiones, porque ha puesto mucho dinero en circulación y entonces eso se convierte en inflación. A ver, eso en términos teóricos puede ocurrir. Está estudiado que si un gobernante se vuelve loco y empieza a generar muchísimo dinero y a inyectarlo por toda la economía, puede haber tensiones inflacionistas. Eso es evidente. Pero cuando vamos a los datos, cuando vamos a la evidencia empírica, lo que nos encontramos es que la inmensa mayoría de los fenómenos inflacionarios nunca se deben a que haya un gobernante que se haya vuelto loco y se haya puesto a crear muchísimo dinero. Ni siquiera en Argentina. En Argentina, todos los fenómenos importantes de inflación, incluyendo los de la hiperinflación de Alfonsín, por ejemplo, se atribuyen a un problema con el tipo de cambio, con a un shock importante con respecto a la vinculación que hay entre la moneda estatal y la extranjera. Me explico. Si hay, y lo hemos comentado hace poco, ¿no? Si la moneda nacional, el peso, se devalúa y ahora es más barata, todo lo que tienes que comprar en el extranjero te va a salir mucho más caro. Entonces, todas las empresas, que además en Argentina están muy internacionalizadas, muy extranjerizadas, son grandes conglomerados con mucho poder de mercado, no hay mucha competencia entre ellas. Cuando él dice, oye, pues ahora me sale algo más caro comprarlo en el extranjero, pues yo le aumento el precio a mi producto, incluso puede ir un poquito más y aumentar mi margen de beneficio, y eso se acaba trasladando a todos los sectores de la economía argentina. Básicamente es por lo que digo, una dependencia tremenda de los productos extranjeros, porque la economía argentina no está muy diversificada y sobre todo por muy poca competencia, ¿no? Por mucha concentración en determinados sectores. En algunos sectores es que estamos hablando de que solo una, dos o tres empresas controlan el 90% del sector, entonces nadie les puede toser, cuando ellos quieren subir los precios lo van a hacer y apenas van a tener problemas, ¿no? Entonces, normalmente la inflación en Argentina se ha derivado siempre de eso, de un tipo de cambio que se hace mucho más débil, como estaba diciendo, te sale caro comprar fuera, la inflación importada, y debido a que hay poca competencia, eso se acaba trasladando a todos los demás precios. En otras economías en las que hay más competencia, las empresas no tienen tanto poder de mercado y no pueden aumentar tanto los salarios. Y luego, por supuesto, y acabo con esto, tiene que ver la otra pata, que es la demanda. Si la gente tiene dinero en su bolsillo, pues puede ir a convalidar esos precios tan elevados que están poniendo las empresas. Vale, han aumentado los precios, pero yo tengo capacidad económica para ir. ¿Qué es lo que ha hecho Javier Milei? Ha destruido la capacidad económica, se ha cargado los salarios reales, las pensiones reales, las inversiones en obra pública, y al final los argentinos en promedio están mucho más empobrecidos y por lo tanto ya no pueden ir a convalidar esos precios tan elevados que querrían poner las grandes empresas, sobre todo las que no tienen tanta competencia, ¿no? Entonces al final, ¿qué tienen que hacer los vendedores? Si no, al otro lado apenas le pueden comprar sus productos, pues ya no pueden seguir aumentando tantísimo los precios. Pero claro, eso es como tratar a un paciente que le duele la cabeza y en vez de tratarle para que deje de dolerle la cabeza, le cortan la cabeza.
Y seguro que ya Sí, deja de claro. dolerle, Seguro que pero no en realidad eso no soluciona el problema. buenísima metáfora. Me gustan muchísimo las metáforas, no sé si son, porque vos estás ahora en Madrid, pero sos del Sí, sur de sí, España, de y hay unas Andalucía. metáforas maravillosas, me las voy a anotar, todas las metáforas que mencionás, porque son maravillosas. Había enumerado algunas otras razones de la inflación, no necesariamente Argentina, creo que las mencionás a propósito de la teoría monetaria moderna, pero quizás excede esto. Decís, por ejemplo, que los bancos prestan dinero a particulares y eso es multiplicar la cantidad de dinero circulante, aunque sea virtual. Y nadie dice que porque los bancos den préstamos va a haber inflación. O porque vienen turistas de afuera, que finalmente eso implica más dinero circulando, va a haber inflación. Porque además, por otra parte, cuando las personas tienen más dinero, muchas veces lo que hacen es ahorrar, no necesariamente ir y gastarlo de modo tal que los precios después suben, porque además los sube alguien los precios, no suben solos. Los sube un empresario que puede querer, cuando gana más, reinvertir en maquinaria, por ejemplo. Ujú, Son todas cosas que ocurren en países, se me ocurren algunos países ujú, europeos, pero bueno, incluso en la Argentina, ¿no? Los bancos prestan, ciertas personas pueden ahorrar en determinados momentos históricos, ¿no? ujú. ¿Se te ocurren algunas otras causas de la inflación que no sean la multiplicación de la base monetaria? Por supuesto que sí, ¿no? Es decir, El dólar ya dijiste, sí. sí, hemos sufrido una muy recientemente a nivel internacional, que es la de la inflación post-pandémica, ¿no? O sea, después de la pandemia, Mm, lo que ocurrió es que se cerraron casi todos los puertos. De hecho, 8 de los grandes puertos, de los mayores puertos del mundo eran chinos. Y durante la pandemia sabemos que se cerraron y entonces dejaron de comerciarse un montón de productos. Y cuando el producto no te llega y tienes pocos productos, ¿qué hace el vendedor? Pues le aumenta el precio para sacar la mayor tajada posible, ¿no? Entonces, eso a nivel internacional, que se llama cuellos de botella, después de lo peor de la pandemia, te generó una inflación primero en los automóviles, semiconductores, luego en la energía, que se te acabó contaminando a toda la economía, ¿no? Y a todas las economías del planeta, hay que decirlo también, ¿no? También Argentina. Entonces, esa es una típica causa de la inflación mucho más habitual, sobre todo a nivel histórico. Es decir, en la época romana también había etapas inflacionarias importantes y era porque había hambrunas, es decir, había cosechas que no salían bien por las condiciones climatológicas, a lo mejor había un cambio climático pequeño, una sequía, una inundación, entonces tenían pocos productos a la venta. ¿Qué hacían los vendedores? Lo poco que tengo, le aumento muchísimo el precio, ¿no? Y eso te acaba generando una inflación, un crecimiento generalizado de los precios. Y luego, por hablar de una también importante, es cuando se te destruye la economía, cuando se te colapsa la economía. Esto puede ser por una guerra, ¿no? Por ejemplo, la economía española, pues después de la guerra civil, pues evidentemente está todo destruido y puedes producir muy pocas cosas. Así que las pocas cosas que puedes producir, los vendedores le quieren poner el precio mayor que puedan ponerle, ¿no? Y como estoy diciendo, estas son las típicas causas de la hiperinflación. Las vimos sobre todo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En esa mayor parte de los episodios hiperinflacionarios ocurren en un momento en el que la economía se te ha destrozado por cuestiones bélicas y entonces tienes muy poco a la venta, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, la descomposición de la Unión Soviética, es decir, una economía que se basaba en orden y mando, en directrices políticas y de pronto dice, oye, hay que funcionar acorde al mercado y la gente no sabe muy bien cómo funcionar así porque no lo habían hecho a lo largo de muchísimas décadas, pues venden muy poquito, producen muy poquito y lo poco que venden pues le aumentan muchísimo el precio, ¿no? O sea que hay muchos factores que explican la inflación, pero Rosana ha dado la clave diciendo que hay en general 3 fuentes de dinero inyectado en la economía. Está la del Estado, que siempre al que se le culpa, hay inflación, eso es que hay mucho dinero, que no necesariamente es así, pero siempre dicen, es que eso hay mucho dinero en circulación y luego hacen el segundo paso, que es decir, la culpa es del Estado. Porque no hacen el señalamiento a los bancos privados, que también inyectan cantidad de dinero en circulación, o tampoco hacen el señalamiento al sector exterior. Viene gente de fuera a comprarte o a visitar tu economía y entonces están inyectando más dinero en circulación. Los teóricos de la teoría monetaria moderna siempre bromean un poco con esto utilizando la siguiente anécdota. Dice, imaginaos que hay alguien en un supermercado, está en la caja registradora, es el vendedor, y entonces cuando vas a comprar te dice, espera, ese billete que vas a utilizar para comprar, ¿de dónde viene? ¿Lo has recibido del Estado o lo has recibido de un banco privado? Porque en función de dónde lo hayas recibido te voy a aumentar o no los precios, ¿no? Es una forma humorística de señalar la
total inconsistencia que supone pensar que toda la cantidad de dinero que existe va a provocar inflación y que esa cantidad de dinero proviene del Estado, porque puede provenir de otras fuentes también. Yo te escuché decir, decime si estoy en lo cierto o no, que la deuda externa no habría que pagarla, ¿es así? ¿Y cuáles serían las razones? Algunas razones que yo recuerdo para no pagar la deuda externa que tradicionalmente la izquierda ha postulado es que no se usó para el desarrollo del país el dinero que ingresó o que se financió la fuga de capitales y la corrupción. Quería preguntarte si es así para vos, que la deuda externa no debería ser pagada, si no debería ser pagada en determinadas circunstancias, si no debería ser pagada porque impone condiciones en el país que pueden ser absolutamente poco beneficiosas para sus ciudadanos. ¿Por qué? A ver, efectivamente hay como dos tipos de justificaciones, ¿no? Una más ética o moral y otra más económica. La primera se podría ver ahora fácilmente con el acuerdo entre el FMI y Milei, ¿no? Es decir, si por el diagnóstico que acabamos de hacer antes es una medida desesperada de Milei para llegar a las elecciones de octubre, eso es una estrategia que está pensando en sus intereses políticos, no los intereses del país. Entonces está endeudando a toda la economía para ganar tiempo y llegar en mejores condiciones de inflación a esa convocatoria electoral. ¿Por qué luego todo el pueblo argentino tiene que pagar esa losa? No se le ha preguntado. De hecho, además, que se quiere aprobar a través de un decreto nacional de urgencia en el que no se conocen los detalles del acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Hoy ya esto, se supo, perdón, que tuvo una acusación judicial por esto, ¿no? Por haberlo hecho por decreto, porque si bien existe esta posibilidad, creo que en el momento en que el Congreso no está funcionando, bueno, no sé qué justificativo hay, no es que hizo algo totalmente ilegal, si uno lo ve desde la Constitución y desde lo que debería ser normalmente, es sin duda un signo de autoritarismo y es ilegal por cuanto las deudas tienen que ser votadas por el Congreso, ¿no? Y no está ocurriendo eso con el crédito que está pidiendo ahora. Es más, dicen que ni siquiera, hoy salió a justificar Caputo, el ministro de Economía, que no estamos pidiendo plata nueva, sino que están pidiendo plata, si entendí bien, para pagar al propio FMI. eso es ¿No? mentira. Eso es Es mentira. mentira que no nos Claro. endeudamos más por eso. De hecho, a ver, hay una parte del nuevo fondo, del nuevo préstamo, perdón, que sí se va a utilizar para pagar vencimientos, pero en el año 2025 Argentina tiene que pagar en torno a 2 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y va a pedirle como unos 20.000 millones. Bueno, he dicho 2 millones, pero son 2.000 millones y tiene que pedirle, perdón, le va a pedir, se estipula y se especula, porque no se sabe muy bien, ¿no? Unos 20.000 millones de dólares. O sea, ¿qué pasa con el resto? Pues evidentemente que lo quieren utilizar para sanear sus cuentas, para intervenir en el mercado cambiario y ganar tiempo hasta la convocatoria de elecciones, ¿no? Entonces, eso por un lado es la justificación ética, moral, que creo que todo el mundo la puede entender, pero la otra también la puede entender todo el mundo sin necesidad de ser economista. A ver, si Argentina ya ahora mismo, sin necesidad del nuevo acuerdo del FMI de Milei, ya es el deudor más importante del Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente las hermanitas de la caridad, ¿no? Es un organismo que presta dinero con condiciones a cambio de que haga determinadas cosas que además no están pensando en tus intereses precisamente, están pensando en los intereses de Estados Unidos y de otras potencias occidentales, ¿no? Entonces, la clave es que actualmente Argentina debe más de 30.000 millones de dólares al FMI. Es el país más endeudado de todos, por encima de Egipto, por encima de Costa de Marfil, por encima de Ecuador y de Colombia, entonces, y de cualquier país centroafricano. O sea, en una situación así, la que debes tanto dinero al FMI, la solución es volver a endeudarte más. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Además, económicamente hay que entender que para pagar esa deuda al FMI, la gente de Argentina tiene que pagar más. Así de sencillo. ¿De dónde salen los dólares que tiene que pagar Argentina al FMI? Solo puede salir de la recaudación impositiva de empresas y familias de Argentina. Entonces, significa una extracción de renta por parte del Estado argentino, del pueblo argentino, para pagar a acreedores internacionales que encima son comandados por Estados Unidos. O sea, es lo contrario del patriotismo, ¿no? Con lo cual, yo lo he dicho en muchas ocasiones, Argentina tiene un problema que no es de ahora, no es del gobierno de Milei, es tener una deuda pública externa. Muy importante esto porque está denominada en dólares. Si estuviese denominada en pesos, pues la cosa sería diferente, ¿no? Al estar denominada en dólares, Argentina tiene que utilizar, obtener los dólares de cualquier forma posible para pagar esa deuda.
Es decir, que no los puede utilizar para mejorar la vida de la gente, ni para mejorar su economía, ni para desarrollar su sistema o el sector productivo, ¿no? Entonces, es una losa, es una losa. Termino con esto. Argentina, si no se quita esa losa o parte de la losa, porque tampoco hay que quitarse toda la deuda externa de golpe, nunca va a salir del hoyo en el que le metieron hace mucho tiempo, en los años 80, los años 90, en la época en la que se denomina desde la CEPAL la década perdida, ¿no? Pues no solo afectó a Argentina, sino a muchos otros países. Algunos países hicieron una quita de la deuda muy importante. Bueno, en el año 2006 también Ernesto de Kirchner hizo una quita importante, pero otros como Ecuador, con Rafael Correa lo hicieron y algo de aire le dieron, ¿no? Pero si tienes una deuda ahí que te está apisonando a muerte, de ahí no puedes salir, a no ser que pues impagues parte de la deuda. Entiendo. Me gustaría ahora hablar un poco de la teoría monetaria moderna. La mencioné recién, es una de las partes importantes de tu canal. Recomiendo que hagan el curso. Son como, no sé, 20 clases sobre teoría monetaria moderna. Cada una dura 10 minutos, muy claras. Y allí me gustaría que le explicaras vos los fundamentos de la teoría monetaria moderna, que fundamentalmente echa por tierra casi todos los postulados de la economía clásica, ni que hablar de la mayoría de los postulados de Milley, empezando por el hecho de que la inflación sea exclusivamente un fenómeno monetario, como dijimos, pero también se concentra en la soberanía monetaria, ¿no? En cómo los países que pueden imprimir su propio dinero tienen una ventaja, y la parte que a mí más me sorprendió es que sugieren en determinados contextos de desocupación, que hacia allí vamos y allí estamos cada vez más, supongo, por la actual situación, el Estado, por tener soberanía monetaria, y la Argentina la tiene en lo que tiene que ver con los pesos, porque se pueden fabricar pesos, puede generar el pleno empleo justamente produciendo más dinero, y eso no necesariamente va a producir inflación. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿De qué presupuestos parte y qué evidencia empírica la respalda? A ver, es bastante complejo de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo en poquito tiempo. La clave de la teoría monetaria moderna es entender que el dinero, el que utilizamos en nuestra vida cotidiana, es un invento abstracto, no es algo físico o material. Evidentemente nosotros tocamos monedas y billetes, pero en realidad lo que hay detrás es una unidad monetaria, es una magnitud, algo que no tiene constancia física y son como números, ¿no? De hecho, el 95% de todo el dinero que existe hoy día en la actualidad es dinero electrónico, algo que no podemos tocar, que son numeritos en cuentas bancarias, ¿no? Entonces, es algo, como decía, abstracto el dinero, pero además es público, es creado por instituciones públicas. En el caso de Argentina, el Banco Central de la República Argentina; en el caso de la Eurozona, el Banco Central Europeo. Es decir, son organismos públicos que crean y regulan el dinero, y además lo hacen sin ningún tipo de límite. Es decir, pueden crear todo el dinero que quieran. Que lo puedan hacer no quiere decir que sea conveniente que lo hagan. Obviamente, la cantidad de dinero que haya que crear tiene que estar en compensación con la cantidad de producción que haya en tu economía. Pero la clave es entender que no hay ninguna limitación a la hora de crear dinero. Cuando tú tienes soberanía monetaria, que efectivamente es que tu Estado pues crea la moneda que se utiliza, ¿no? En el caso de Argentina, crea pesos y la gente utiliza los pesos, ¿no? Así que, en realidad, esto cambia un montón el paradigma, porque normalmente nosotros tendemos a pensar que el Estado es como una especie de familia o de empresa que para obtener dinero para gastar dinero, primero tiene que obtenerlo, ¿no? Una familia o una empresa funciona así. Si yo quiero gastar pesos argentinos, primero tengo que hacerme con pesos argentinos. Pero claro, el Estado funciona de otra forma, porque es la única institución que puede crear esos pesos argentinos. Es más, nosotros no podríamos tener pesos argentinos en nuestro bolsillo si primero no lo hubiese creado el Estado argentino a través de su Banco Central. Pensémoslo, esto sé que suena contraintuitivo, pero en realidad todos los pesos que tenemos en nuestro bolsillo, en la cuenta corriente, todos provienen del Estado. Por lo tanto, no tiene sentido que el Estado necesite recaudar impuestos para luego gastarlo, porque no puede recaudar impuestos en pesos si primero no los ha creado y los ha inyectado en la economía. Así que se le da la vuelta. El Estado soberano tiene una formulación, una naturaleza, sus cuentas públicas funcionan de una forma muy diferente a la de una familia o una empresa, ¿no? ¿Y por qué cobran impuestos entonces? Eso es muy buena pregunta. Los impuestos tienen una utilidad
crucial en estas economías modernas, pero no son para financiar los gastos públicos. Ya estaba diciendo yo que el Estado argentino, si necesita gastar un peso argentino, no necesita recaudarlo porque simplemente puede crearlo. Es más, no podría recaudarlo si no lo hubiese creado primero, ¿no? Entonces, ¿para qué existen los impuestos? Para dar valor a la moneda, porque en realidad los pesos argentinos no tienen valor en sí mismos, no tienen un valor intrínseco, es algo, como decía, artificial, algo abstracto, ¿no? No es algo físico que tenga su valor en sí. Entonces, la forma de darle valor es obligar a la gente a que lo utilice, a que tenga que pagar impuestos denominados en pesos, porque la gente en Argentina los impuestos que tiene que pagar no los puede pagar en dólares ni en euros, los tiene que pagar en pesos. Entonces, poner impuestos lo que hace es forzar a la gente, a empresa y familia, a utilizar pesos. Sabe que en algún momento alguien te va a aceptar los pesos porque los necesita para pagar impuestos. Además, los impuestos también tienen otras funciones, como redistribuir la renta y la riqueza. Si le pones un impuesto a los más ricos, vas a reducir la concentración de la riqueza. Si también pones impuestos a las actividades más contaminantes, pues estás generando incentivos para complementar determinados objetivos medioambientales o ecológicos, ¿no? Entonces sí que tiene otros motivos, pero nunca, quiero decir, tiene otras explicaciones, tiene otras causas, pero nunca son los impuestos utilizados para recaudar dinero en un Estado con soberanía monetaria. Importante esto, ¿no? Y me habías hecho... la del pleno empleo, efectivamente. Claro, desde este punto de vista, un Estado con soberanía monetaria que puede crear todo el dinero que quiera, puede comprar todos los productos que estén a la venta en esa moneda. Es decir, si hay un producto que esté a la venta en dólares, pues la República Argentina no puede comprar ese producto porque no crea los dólares. Pero si hay un producto que se vende en pesos argentinos, entonces el Estado argentino lo puede comprar. Y uno de los productos más importantes que hay en nuestras economías modernas y capitalistas es la fuerza de trabajo. La gente desempleada lo que quiere hacer es trabajar para que le dé a cambio una cantidad de pesos, de una cantidad de dinero. Entonces, eso lo puede comprar un Estado con soberanía monetaria. Por eso acaba concluyendo la teoría monetaria moderna, que si un Estado tiene soberanía monetaria y tiene voluntad política, puede llegar al pleno empleo. Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a vivir genial ni esto es una situación idílica, ¿no? Porque, de hecho, la recomendación es que sea un salario mínimo, que no sea muy elevado, para no desequilibrar demasiado tu economía. Pero la clave es entender que te puedes quitar esas formas de pensar habituales que no necesariamente tiene que haber desempleo en nuestras economías, que es algo muy habitual. La clave es entender que con soberanía monetaria y con voluntad política puedes llegar al pleno empleo. ¿Y hay algún momento histórico en que esto haya ocurrido? Estoy pensando en Keynes y en los tiempos en que ocurrió en Estados Unidos, em, que haya ocurrido y que no se haya incrementado la inflación. Efectivamente, has puesto el mejor ejemplo. En los años del New Deal, lo que hizo Franklin Delano Roosevelt a partir de los años 30 del siglo XX fue decir, oye, estamos en una situación de gran depresión económica, las empresas no invierten, las familias no tienen dinero para consumir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Oye, vamos a dinamizar la actividad económica. No solo con inversiones en infraestructura y en otro tipo de sectores y elementos, sino también creación de empleo. Es algo muy poco conocido, pero hay bastantes programas de creación directa de empleo de la época de Franklin Delano Roosevelt, que era para contratar a gente directamente para que hicieran las actividades de aquella época, que a lo mejor era ir a llevar en caballo la correspondencia a pueblos pequeños o directamente trabajar en una compañía musical. O sea, este tipo de creación de empleo existía, que hoy día nos podría parecer, bueno, pues esto no genera riqueza. No, claro que genera riqueza, está generando utilidad a la sociedad, ¿no? Y todos los años del capitalismo dorado, desde 1945 hasta 1970 más o menos, sobre todo en los países escandinavos, los nórdicos de Europa, ahí vemos claramente una formulación directa de creación de puestos de trabajo en el empleo, en el sector público. Por eso, cuando vamos a ver países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, vemos que hay tantísimos empleados públicos trabajando para el estado del bienestar, que tuvo que ver también con la incorporación temprana de la mujer al mercado laboral, y los gobernantes dijeron, a ver, no sabemos en qué emplear a todas estas mujeres que quieren trabajar. Bueno, vamos a crearles empleo en la educación, en la sanidad,
la dependencia, y al final es una cuestión de voluntad política. Si tienes soberanía monetaria, tú puedes crear puestos de trabajo ahí. Lo que ocurre es que luego en los años 70 y 80 todo eso se fue desmantelando progresivamente por culpa del neoliberalismo y su éxito en el pensamiento dominante, pero la clave es que con voluntad política se puede hacer. Y por terminar, o sea, igual que, bueno, por cierto, en Argentina en el año 2001 hubo un programa de creación de empleo bastante importante, Plan de Jefes y Jefas se llamaba, y se crearon 2 millones de puestos de trabajo en solamente 5 meses. O sea, que es una muestra más de que con voluntad política puedes crear empleo, que tendrá sus limitaciones, sus desventajas y sus críticas, desde luego, pero es una muestra de que puedes hacer cosas. Y como decía, si nos vamos a un extremo, nos podemos poner el caso de, yo qué sé, la Unión Soviética, que contrató a todo el mundo, que será criticable por todos los sistemas de dominación y explotación del trabajo que tuviera, desde luego, pero la clave es que con voluntad política puedes poner tú a la gente a trabajar. Ya luego la pregunta más difícil de resolver es que en qué condiciones, haciendo qué, cuál va a ser la calidad de vida de tu gente. Eso es otro problema y muy importante. Pero llegar al pleno empleo, eso se puede hacer. Y poniéndome como abogado del diablo, ¿por qué no habría inflación? Tenemos aquí a un pequeño Milei objetando. Pues hace muy bien en objetar porque es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Si el Estado se pone a crear mucho dinero para pagarle salario a gente que hoy día está desempleada, es mucho dinero en circulación, la gente lo podría utilizar para comprar bienes y productos. Y esa amenaza existe, ese riesgo existe, no es la idea de decir, no, esto no ocurriría, esto sería totalmente perfecto y idílico. No, hay riesgos que hay que controlar. Pero ¿cómo plantea la teoría monetaria moderna que se pueden controlar? Con el salario mínimo que te he comentado. No vas a crear un puesto de trabajo con, yo qué sé, 2.000 euros al mes. No, lo creas con el salario mínimo que tu sociedad en ese momento ha determinado que es lo básico para que todo el mundo pueda tener garantizadas unas necesidades mínimas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, 1.000 euros en España, pues con todos aquellos que contrate van a tener 1.000 euros. Significa que tú no estás regando la economía con mucha agua, estás inyectando dinero en toda la economía, no, estás regando la economía por goteo. Estás inoculando allí donde más se necesita, que es la gente que no tiene empleo, le estás dando una cantidad de dinero para que puedan tener un nivel de vida más o menos digno sin que afecte muchísimo a la economía, porque como digo, es una cantidad controlada, es un salario mínimo. Además, al ser un salario mínimo, tampoco te va a empujar por el lado de la oferta, es decir, que tu empresario puede pagarte un salario mínimo y por lo tanto no se va a ver forzado o obligado a aumentar los precios de su producto para mantener el margen de beneficio. Así que tanto por la demanda como por la oferta se puede calibrar esto para que un pleno empleo no te genere inflación. Si no entendí mal, la teoría monetaria moderna propone que no existe el euro, justamente porque le quitaría soberanía monetaria a cada país. Y si no escuché mal, vos crees que el euro es algo positivo. ¿Por qué? Bueno, yo no digo que sea positivo, digo que tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. De hecho, a los países del sur de la eurozona, incluyendo a España, nos ha venido más mal que bien. Pero la teoría monetaria moderna, como pone el énfasis en que el Estado tenga que tener soberanía monetaria, dice, oye, pues Grecia no tiene soberanía monetaria, porque utiliza el euro que lo crea el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, en Alemania. España lo mismo, Portugal lo mismo. Entonces, su recomendación típica es que cada país, cada Estado-nación, tenga su propia moneda. Y eso tiene sentido, pero también tiene sentido luchar porque toda la eurozona se armonice políticamente y fiscalmente y actúen como una especie de Estado-nación más democrático en el que tengan en cuenta los intereses de todos sus ciudadanos y entonces así tengas una moneda que es más potente, porque al fin y al cabo tu poderío económico, militar, cultural y tecnológico es lo que va a explicar cómo de potente sea tu moneda. Entonces, la moneda de la peseta, por ejemplo, de España, no es tan potente como la del euro. Entonces, eso tiene ventajas que da el euro y que no da la peseta. Entonces, yo, por ejemplo, aunque soy partidario de la teoría monetaria moderna, no voy defendiendo la salida del euro. Yo creo que es mejor dar la batalla en vamos a tratar de que el euro se utilice de una forma mucho más lógica, mucho más de teoría monetaria moderna, que sería, por ejemplo, llegar al pleno empleo. Hoy día sería algo ideal, ¿no? Que el Banco Central Europeo pusiese a disposición de todo el mundo que quisiera trabajar una cantidad de dinero con la idea de realizar trabajo que sea social y ecológicamente necesario, ¿no? Y por último, hay algunas propuestas de algunas autoras, como por ejemplo Stephanie Kelton, que dicen, oye, si Estados Unidos es el país más poderoso a nivel económico hoy día, de momento, y emite el dólar, que es la moneda que más se utiliza a nivel mundial, pues
idílicamente, utópicamente, Estados Unidos podría crear toda la cantidad de dinero que quisiera en dólares para generar puestos de trabajo en el resto de países o mejorar sus economías como poco, ¿no? Es decir, que tener una única moneda a nivel planetario sería lo ideal. Ya sabemos que eso es perfectamente utópico porque estamos muy lejos de algo así, pero al menos en términos teóricos nos ayuda a pensar que la moneda es un elemento muy importante y que te podría dar la solución de llegar al pleno empleo. Sería un proyecto alternativo al de la renta básica, porque si tenemos en cuenta que la renta básica se propone cubrir que las personas se mantengan con vida, que coman, que tengan un lugar donde dormir, salud, educación, lo básico y no más, y para que tengan libertad para no elegir cualquier trabajo, sobre todo en tiempos en que cada vez hay menos empleo, me parece que son dos propuestas distintas, ¿no? Porque si hay renta básica, que por supuesto cubriría una cosa mínima, probablemente nadie podría vivir de la renta básica, pero sí lo mínimo. Hay otros proyectos. André Gors proponía que hubiera un sistema de puntajes por el cual uno en su vida adulta tuviera que reunir determinada cantidad de puntajes y no hay para él jubilación más allá del momento en el que alguien ya no puede por limitaciones físicas seguir trabajando, sino que alguien podría tomarse un año sabático eligiéndolo en cualquier momento, solo que después tendría que recuperar puntos. En fin, son como distintos proyectos que me parece que lo que tienen en común es que haya un piso debajo del cual nadie caiga. Está lo del pleno empleo que propone la teoría monetaria moderna, está la renta básica, está este otro proyecto menos conocido de André Gortz. ¿Cuál te convence más a vos? Bueno, ya te puedes imaginar que soy más partidario del trabajo garantizado, pero para nada desecho las otras dos. Bueno, la segunda la conozco menos, la conocí a través de ti precisamente, pero son distintas, filosóficamente distintas, como bien has planteado, pero no necesariamente tienen que ser incompatibles. Hay mucho debate hoy día al respecto, ¿eh? Obviamente hay gente que cree que son absolutamente incompatibles porque, bueno, si le estás dando un mínimo para subsistir a través de una renta básica, luego, ¿por qué esa persona iba a trabajar? ¿No? A no ser que le pagaran mucho, pues en realidad no le compensaría. Y hay otras personas que dicen, oye, que es que esto se puede calibrar, diseñar con detalle, con cuidado, para que tengas un mínimo cubierto y ya a partir de ahí tengas la posibilidad de trabajar para tener un sueldo que te dé para capricho, para desarrollar una vida mucho más plena, ¿no? Mi opinión personal es una combinación de las dos, pero a mí me gustaría que la renta básica fuera en especie, en vez de en dinero. Es decir, solo por el hecho de existir, que tenga garantizadas tus necesidades básicas, pero no a través de una cantidad de dinero que luego tienes que ir al mercado a comprar productos que a lo mejor te han subido de precio y que eso lo controlan los empresarios y el gran capital y no tú. Yo preferiría que esa renta básica, esas necesidades básicas estuviesen cubiertas a través de servicios públicos. Por ejemplo, alojamiento, educación, sanidad, un nivel determinado de alimentos, transporte, ¿no? Algo de energía, todo eso cubierto en su nivel mínimo. Y ya si quisieras algo más, pues eso sí, a partir de una renta básica o del trabajo garantizado, que sería mi opción preferida. Pero a mí me gusta más la renta básica en especie, que es mucho más difícil de llevar a cabo, por supuesto, y hay mucho más riesgo y muchos más problemas, pero creo que es mucho más democrática y sobre todo que te permite sortear las limitaciones que te impone el mercado, que utiliza el dinero, pues teniendo más poder, los poderosos van a poder afectar mucho más a los precios y a cualquier equilibrio que se pueda dar en el mercado. En los estudios empíricos que yo conozco con renta básica, hechos a pequeña escala, las personas no trabajan menos. Hice un largo debate con Rayo, un debate diferido, digamos, en donde uno opinaba y el otro respondía, y presenté ahí bastante evidencia de que las personas en general no trabajan menos por tener acceso a bienes mínimos, porque hoy en día es difícil que alguien se conforme solo con comer, solo con lo básico básico, sino que, bueno, ir al cine o otro tipo, tener un televisor, esas cosas no las cubre una renta básica. Y bueno, y las personas lo que quieren es tener también un trabajo que las motive y ese es un derecho, ¿no? Derecho al que deberíamos acceder todos. Te voy a hacer quizás la pregunta, bueno, dos preguntas más antes de terminar y después la última que agregues lo que te parezca. Una es el carácter problemático que tiene la economía, como todas las ciencias sociales, a la hora de encontrar un respaldo empírico, ¿no? Porque uno escucha las teorías económicas y parecen estar basadas exclusivamente en la opinión, ¿no? Milei es un ejemplo muy claro, manda fruta, dice cualquier cosa sobre cuestiones históricas, que Argentina fue el país más rico del mundo, o que la inflación es en todo lugar y en toda geografía un fenómeno monetario.
yo no digo que la economía tenga que ser 100% ciencia como la sociología, pero lo deseable sería que los modelos que se propongan tengan un respaldo empírico. Un ejemplo que me parece a imitar es el Behavioral Economics, la economía del comportamiento, que es toda una disciplina que crearon Daniel Kahneman y Amos Tversky, viendo cómo los operadores en el mercado no se manejan de manera completamente racional, sino que tienen una serie de sesgos, de distorsiones cognitivas. También vieron que hay aversión a la pérdida, que las personas temen más perder algo que lo que disfrutan ganándolo. En fin, encontraron una serie de cuestiones, pero con una base experimental que posibilita más la psicología, y esto es una interdisciplina entre psicología y economía, ¿no? Lo que yo te pregunto es, bueno, ¿qué posibilidades hay para que la economía sea más científica? Vale, es que depende de qué entendamos por economía, porque si utilizamos los planteamientos de Javier Milei, eso no es una economía heterodoxa, potente, que explique la realidad. Es simplemente, vamos a decirlo directamente, soflamas, mitos que uno vierte ahí sobre la mesa porque tiene esos postulados, esas creencias, ese fanatismo en pensar que eso va a funcionar, ¿no? En realidad las ciencias económicas tienen muchos enfoques, muchísimos. Está el enfoque marxista, el enfoque post-keynesiano, el enfoque liberal libertario, el enfoque ecologista, el enfoque feminista. Entonces depende uno de con qué se arme. La clave es conocer todos los enfoques y luego que cada uno se pueda quedar con el suyo. No sé qué ocurre en Argentina, me temo que ocurrirá lo mismo que en otras facultades de economía, en las que te enseñan solo un planteamiento, que suele ser el de síntesis neoclásica, que es coger un poco lo de Adam Smith y lo del liberalismo clásico y combinarlo con el keynesianismo más cutre, porque el keynesianismo es muy complejo, pues bueno, cogen lo más cutre, lo que más beneficia a los poderosos, vamos a decirlo así claramente, y eso se explica en todas las facultades de economía de España y de Europa, y me imagino que también de Argentina. Entonces al final la gente sale de las facultades pensando que esa es la única economía que existe, cuando es una economía muy desapegada de la realidad, muy desapegada sobre todo de otras ramas del conocimiento, apenas interlocuta con la filosofía, con la politología, con la historia, y eso es un grave error porque la economía es una ciencia social y tiene que estar en diálogo constante con otras ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, eso lo hacen visiones como la que decías de Kahneman, también visiones institucionalistas, las visiones post-keynesianas también lo son. La teoría monetaria moderna no tanto porque se centra más en lo monetario, pero se puede enriquecer con este tipo de visiones que te hablen más de, oye, lo importante son las instituciones, cómo se comportan los seres humanos. No es lo mismo tener una economía en un desierto, como ocurre en, yo qué sé, en el Sáhara, que tenerlo en un glaciar o cercano, como en Groenlandia, ¿no? O no es lo mismo tener una economía en China, o que tiene cultura, horario y prácticas diferentes, que tenerla en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues la economía liberal no habla jamás de todas esas cosas, a pesar de lo importante que es, ¿no? Pues la clave es armarse de herramientas analíticas que sean lo más ricas posible. Yo creo que la post-keynesiana y el institucionalismo, también buena parte del marxismo, tienen muy buenas herramientas. Yo lo que hago es coger un poquito de aquí y de allá para tener la mejor visión sobre la realidad. Ese es un aspecto, ¿no? Tener diversidad de escuelas, diversidad de perspectivas. Ahora, más allá de eso, me parece que buscar una economía que esté basada en la evidencia. Por supuesto que no se puede hacer un experimento social con todo un país, pero hay muchas cosas que sí se pueden experimentar y se están experimentando en pequeña escala. Entonces, apuntaba un poco a eso. Lo que vos decís me parece muy importante. Es como la Facultad de Psicología. Acá todavía el psicoanálisis sigue siendo la escuela hegemónica cuando no está respaldada por la evidencia científica. En España, por suerte, ya no es así en psicología. Pero bueno, creo que la economía también, en muchos sentidos, es, perdón, ¿no? Una pseudociencia en el sentido de que este opina esto, este opina lo otro. Muchas veces lo que se puede hacer es trabajar con la historia, ¿no? Como han trabajado tantos, mirando para atrás. El tema es que los nexos causales los agrega el que está interpretando, ¿no? Entonces es más difícil, por supuesto, que en física, pero creo que ese esfuerzo hay que tratar de hacerlo, porque se puede dañar mucho más a todo un país con una economía pseudocientífica o basada en presupuestos que no tienen respaldo empírico, que, no sé, otro tipo de disciplinas que no tienen un impacto tan grande. Y sin embargo, llama la atención acá cómo
buena parte de una disciplina está basada en la opinión. No estoy diciendo que no haya estudios empíricos, los hay y muchos y se estudian datos, pero bueno, como este es un canal de filosofía científicamente informada, no quería dejar de mencionarlo. Y te voy a hacer quizás la pregunta más difícil al final, que es, ¿qué sistema económico te convence a vos? Porque la verdad es que todavía no lo sé. No sé si estás pensando en un modelo de estado de bienestar con un estado muy participativo, pero capitalista al fin, o si estás pensando en algún modelo socialista con un estado presente, pero donde no haya empresa capitalista más allá de las pequeñas empresas familiares o empresas de reducido tamaño. O sea, el sistema que te convence es un sistema con grandes empresas capitalistas que extraen plusvalía, que explotan al trabajador, o no, nunca te escuché eso, quizás porque tengo que escucharte más, y me gustaría que me cuentes qué sistema te convence. Por supuesto que puede no ser uno solo, y lo acabas de decir, cada país tiene condiciones objetivas, pero me parece que un problema es decir, no, lo que pase después yo no sé, que es un poco lo que hizo Marx, yo me ocupo de analizar lo que fue el capitalismo, después, que creo que dijo unas cuantas cosas Marx, de todas maneras no se ocupó en diseñar la sociedad futura. Por eso a mí me gusta Parecón, que es economía participativa, un proyecto de Robin Hahnel y Michael Albert, que trataron de diseñar, cuando cayó el muro, un modelo de sociedad que evitara los vicios del capitalismo y los vicios de los llamados socialismos realmente existentes, que fueron capitalismos de Estado. Y te guste o no, ellos propusieron algo nuevo y concreto para el futuro, que es eso lo que me parece que falta todavía en los análisis económicos, políticos, filosóficos, mucho para atrás, mucho criticar lo que es muy necesario sin duda, pero poco diseño sobre la sociedad futura basada en evidencias empíricas. Y ellos lo hacen, los de Parecón lo hacen con las cooperativas, con los presupuestos participativos, se basan en cosas existentes para proponer las que no existen. Contame cuál sería tu sistema ideal a futuro. No sé si puedo añadir una cosa a lo anterior, porque es verdad que, como has dicho, Claro. que me he quedado un poco corto hablando de lo empírico. Y es que quería decir que, por ejemplo, las visiones de Javier Milei parten de postulados que son premisas, son axiomas, para ellos absolutamente irrefutables, como que, por ejemplo, el ser humano es un ser homo economicus que lo que busca es maximizar su utilidad. Y entonces, a partir de ahí ya elaboran procedimientos, mecanismos económicos, modelos económicos que parten de premisas que no están corroboradas en la realidad, que es una suposición. Entonces, ellos dicen, no, estamos utilizando los datos y estamos utilizando la empiria, pero a partir de un modelo absolutamente sesgado, absolutamente contaminado y que no tiene ningún tipo de apego con la realidad. Quiero recomendar una economista que estudió esto muy bien, que fue Sheila Down, que lo que hizo fue coger todos los enfoques económicos que hay y decir, a ver, cada método que utilicen va a condicionar sus resultados. A lo mejor parten de los mismos datos empíricos, pero como tienen un modelo económico contaminado por las premisas teóricas de las que han partido, les va a salir cosas diferentes, ¿no? Entonces quería decir que hay visiones que están mucho más apegadas, pero en los axiomas, no tanto, venga, he cogido datos, sí, pero si luego están absolutamente manipulados y sesgados. Pongo un ejemplo, el Banco de España siempre elabora sus análisis sobre el impacto del salario mínimo en la economía a partir de sus postulados teóricos que son absolutamente irracionales y son absolutamente abstractos. Y siempre les da lo mismo, el salario mínimo genera desempleo, pero porque ya está contaminado su modelo, Claro. siempre te va Ahí a dar entra lo la mismo. filosofía, que dice, la filosofía es un saber sin supuestos, o sea, remover supuestos es que entra la filosofía, es una de las funciones importantes de la filosofía, ¿no? Un saber que, por supuesto, nunca va a poder carecer por completo de presupuestos, pero que trata de remover la máxima cantidad que sea posible. Bueno, ahora sí, ¿cuál Vale. es tu modelo ideal? No vas a Pues, zafar de esta no, pregunta, no, yo Eduardo para nada, Garzón. yo respondo encantado. Yo soy anticapitalista, yo llevo desde los 18 años formando parte del Partido Comunista de España, pero me gusta evitar las etiquetas porque cada uno tiene una visión particular de lo que es el capitalismo, de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo. Entonces, si yo utilizo una etiqueta, ya estoy contaminando el debate porque cada uno va a tener sus propios prejuicios. ¿Cuál sería mi modelo ideal de economía? Muy sencillo. Yo no prescindiría absolutamente del mercado, como ha hecho economías como, no sé, Cuba, Corea del Norte, la Unión Soviética. No, yo creo que el mercado sí puede tener un papel importante, más o menos importante en una economía, pero todas las decisiones tienen que estar
las decisiones importantes tienen que estar colectivizadas de alguna forma, a través del Estado, a través de cooperativas. Eso me da un poco igual. Yo la verdad que por tradición soy más estatista, ¿no? De tener una administración pública potente que se encargue de satisfacer y ocupar las necesidades sociales y ecológicas de la población. Entonces yo daría un peso muy, muy importante al Estado, pero no tengo ningún tipo de problema en que haya también mecanismos de mercado para espacios más pequeños. Al final la economía se deja llevar siempre por las grandes empresas, los grandes sectores, los de hidrocarburos, los de la energía en general, los de las telecomunicaciones, los de las comunicaciones, los de las producciones importantes. Entonces todo eso sí que creo que debería estar absolutamente colectivizado y atendiendo a directrices lo más democráticas posible. Claro, aquí ya hablaríamos de cuál es el sistema político que te da pie a ello, ¿no? Yo creo que la economía social y solidaria también tiene que tener un papel importante, me estoy refiriendo al sector privado, pero a través de mecanismos que son muy diferentes a los capitalistas. No estoy buscando negocio por buscar negocio, no, quiero atender una serie de necesidades que hay ahí y vamos a organizarnos en torno a cooperativas, fundaciones sin ánimo de lucro, que puedan perfectamente ser viables, ¿no? Entonces, para mí, eso sería fundamental. Y yo ya le añadiría a lo mejor la coletilla de que no sea un modelo productivista, que no sea producir por producir, como ocurre actualmente en nuestros sistemas capitalistas, pero que también han ocurrido en sistemas como el socialista de la Unión Soviética, que era vamos a producir y producir. Es verdad que tenían que competir con la potencia hegemónica mundial, que era Estados Unidos, pero la clave es eso nos conduce al desastre ecológico, al desastre medioambiental. Entonces, hay que limitar de alguna forma, ¿cómo decirlo?, constreñir las posibilidades de tu sistema, que debe garantizarse, debe orientarse hacia las garantías sociales y ecológicas. Eso es a lo que yo conduciría. Sí. Cuando vos decís mercado, estás pensando en una empresa privada que debe tener ¿hasta qué tamaño? ¿O no tiene límite? No, por supuesto que tiene que tener límites, por supuesto. O sea, no te diría un número en particular, pero sí que, por ejemplo, panaderías, pues es una actividad totalmente legítima, útil y necesaria. Pues me parece lógico que haya una iniciativa privada para que cada uno cree su ¿Una red de panaderías en todo el país o una panadería? No, que haya muchas panaderías, claro, que sea una iniciativa del sector privado y que eso esté regulado para que no haya una panadería que se coma a todas las demás, porque creo que la competencia sí que arroja buenos resultados económicos, lo hablamos antes, ¿no? Como con lo de la inflación en Argentina. Entonces yo dejaría espacio para iniciativa privada, pero para cosas menores, panadería, cualquier servicio pero de abogacía. Una panadería que... ¿podemos sacar panadería y poner una casa de comida rápida? Sí, claro, claro. Bueno, una casa de comida rápida podría ser algo parecido a lo que fue Pampernick acá. Pampernick imitó a McDonald's y a Burger King, que eran multinacionales, pero empezó primero acá el Pampernick y después vino en la década del 90 la versión yankee. El hombre que hizo esto ya tenía plata, ¿no? Pero se volvió millonario con el Pampernick, porque tuvo mucho éxito en Argentina. Sí, pero el tipo se volvió multimillonario, después abrió empresas en otros países. Quiero decir, no eso lo resolvemos el limitaría. tema. Si una empresa privada no tiene un límite y vos podés contratar, no sé, 10.000 personas que son tus empleados, o 1.000 incluso, ahí estás en un sistema de explotación capitalista tradicional, con plusvalía. A mí me parece que las empresas deberían tener un límite tal que no se permitieran grandes niveles de desigualdad, porque me parece que eso es lo que trae otros problemas a la sociedad. Entonces, me parece que algunas cosas que tendríamos que debatir, discutir, no es que es un tema que yo tenga completamente resuelto, pero sí creo que cuando las empresas empiezan a ser muy grandes, ocurre lo que está ocurriendo en China ahora. En China, por supuesto que el sistema mixto que tienen les permitió salir de la pobreza, les permitió hacer avances impresionantes, más allá de que es un sistema autoritario y dictatorial a mi modo de ver. Pero busquemos la parte económica. La parte económica lo que está generando son grandes desigualdades iguales o mayores a las del capitalismo. Entonces, si queremos evitar eso porque trae homicidios, porque trae ataques a la propiedad privada, a la integridad humana, me parece que hay que hacerlo por el lado de la economía también, porque si no, volvemos a una estructura capitalista, o a mí, por lo menos la estructura económica china no me convence ni un sistema
donde todo es del Estado y nadie puede tener un emprendimiento privado, pero tampoco me convence un sistema que, pese a que tiene participación estatal en las empresas grandes, que eso es lo que pasa en China, les permite ganar millones y millones y millones a ciertos chinos y a otros no, y eso genera grandes desigualdades y están empezando a existir problemas que existen en Occidente. Entonces, me parece que el debate en economía también debería desarrollarse de cara al futuro, que es algo que en general no es muy bien visto, ¿no? Me parece que hablar de la sociedad futura tiene como un prejuicio en las personas que analizan la realidad permanente, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Si se firmó tal o cual tratado. No sé qué pensás. Sí, a mí es que se me ocurren dos medidas muy potentes que yo siempre he defendido. La primera es una especie de salario máximo. Y eso se puede hacer de una forma muy sencilla, que es poniendo un tipo marginal del 100% casi a partir de determinado nivel de ingresos. Por ejemplo, ¿consideramos inadmisible que alguien cobre más de 200.000 euros al año? Por poner una cifra. Pues a partir de ahí un tipo marginal del 99%. Ya no habría nadie con incentivo a ser millonario, porque al fin y al cabo no podría serlo, ¿no? Y luego, por otro lado, en relación a las empresas, dejamos que las empresas privadas tengan su iniciativa. Que se están haciendo muy grandes, no sé qué, vamos a limitar su lucro. Se puede hacer a través de impuestos de sociedades o, como ocurre en algunos países, a través de cooperativas, que tú vas a recibir algún tipo de ayuda por parte del sector público, pero tu beneficio va a estar limitado al 3% al año. Entonces, si tú limitas la cantidad de beneficio que puede tener una empresa, jamás en la vida va a convertirse en un gran tiburón que se pueda comer a las pequeñas, ¿no? Yo creo que esas medidas por ahí ayudan a que todo esto engrase mejor. Claro, me parece que un poco lo que hacen algunos países escandinavos al menos, ¿no? Donde hay un tope y nadie puede ganar por encima de eso y no hay un estímulo para eso. Igual en Suecia hay grandes millonarios, no sé bien exactamente Algunos hay, cómo sí. lo hacen, pero algunos lo hacen respecto al límite que se le pone a la sucesión, que es otra cuestión, ¿no? ¿Cuánto se puede heredar? ¿Puede También. nacer rica una persona y otra persona nacer pobre? Para mí es una herencia medieval que arrastramos en la modernidad, en la hipócrita idea de que cada uno va a tener como retribución algo acorde a su mérito y a su sacrificio, cuando si alguien hereda muchísimo más, que no necesariamente tiene que ser una millonada, con que le puedan pagar en Estados Unidos, por ejemplo, una universidad de la Ivy League, que son las universidades de élite en Estados Unidos, aunque no la terminen, como es el caso de Bill Gates o de algunos de ellos, sobre todo de Zuckerberg, ya tienen las herramientas y el prestigio de una universidad de punta como para estar en desigualdad respecto a otro que no cursa la universidad porque no tiene dinero o porque tiene que trabajar y no le da tiempo ni siquiera para cursar la estatal, que tiene menos prestigio, pero que puede hacer con menos ingresos. Entonces, me parece que también habría que tener en cuenta eso, pero bueno, es una solución para poner límite al ingreso de las empresas, no estás hablando solo de salarios, sino de ingresos, y también un límite, yo agregaría, a lo que se puede heredar. Creo que en algunos países escandinavos, superado cierto límite, se te graba el 100%, entonces claramente no vas a poder heredar todo lo que trabajó tu papá. Pero ¿por qué si yo tengo un papá que trabajó para que yo esté bien? Y no, porque eso te pone en desventaja con otro Claro. que no tuvo la suerte que tuvo tu papá, porque no todos los ingresos tienen que ver solamente con el mérito y el esfuerzo, sino con la suerte, el país en el que viviste, cuestiones genéticas, coyunturas económicas. Así que bueno, son todos temas fascinantes que Sí. tienen que ver con la filosofía y la economía. Y por último, me gustaría decirte si querés agregar algo más, redondear, porque hemos ido por varios temas, aunque prometimos uno solo, estaba previsto además, porque esto es filosofía y siempre tenemos que subir al nivel de lo general. Si querés agregar algo, redondear y también hablar de tus redes sociales, tus libros. No hemos mencionado acá, pero tenés varios libros y Sí, aquí están. suponiendo que aquí están, Los pero tengo bueno, aquí. me gustaría que los menciones también y también cómo pueden contactarte en las redes sociales. A ver, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. ¿Y qué podría yo añadir como cierre? Bueno, pues invitar a leer sobre teoría monetaria moderna. De verdad, yo a veces soy muy pesado, pero es que para mí fue como una caída del caballo, y no lo digo de un plan místico o religioso, sino que, joder, uno aprende a mirar la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Es que es un paradigma totalmente diferente, casi
opuesto al que utilizamos de forma habitual, y de verdad que cuando uno se acerca y dice, uff, esto no me cuadra a mí, no me chirría mucho, pero luego cuando le da un tiempo y le da la oportunidad, dice, oye, pues, la verdad es que esto es muy potente y me ha convencido, que es lo que me ocurrió a mí. Yo empecé a leer un libro de teoría monetaria moderna y dije, uff, o este tío está un poco zumbado de la cabeza o me han engañado durante toda la vida en la facultad de económica. Y al final fue lo segundo, después de leer y de investigar mucho, acabé concluyendo que era lo segundo, ¿no? Así que esa es la invitación que lanzo, y de hecho tengo, por vincularlo a lo que me has comentado, tengo 2 libros hablando de teoría monetaria moderna. Uno escrito ya hace 4 años, en 2021, y otro que acaba de salir, pero es más avanzado. Entonces yo recomendaría, si alguien quiere empezar, pues ese, ¿no? El de 2021, que es la otra economía que no te quieren contar. Y como estaba diciendo, es una forma de iniciarse en la teoría monetaria moderna, pero bueno, si alguien no quiere leer o prefiere ver vídeos, pues está la recomendación que has hecho tú antes, ¿no? Esos son 20 vídeos que duran poquito, entre 10 y 20 minutos cada uno, hablando de teoría monetaria moderna. Tiene la ventaja de que hay también ilustraciones, algún gráfico, algún vídeo, ¿no? Entonces ya está, porque otros libros que tengo son un poquito más de lo mismo, hablando de la gestión pública en el Ayuntamiento de Madrid, en el gobierno en el que formé parte durante los ayuntamientos del cambio, hace ya unos cuantos años, 10 años, y también otros libros desmontando los mitos económicos de la derecha, que eso es otro libro que escribí hace tiempo. Y nada, pues yo me encontraré en mi canal de Eduardo Garzón Espinosa con mi nombre en YouTube. También tengo redes sociales, pero sobre todo le doy caña a YouTube. Sí, es como que vive en su canal, porque transmite en vivo y eso dinamiza mucho un canal, y la actualidad internacional y de Argentina también, y de otros países, permanece presente en el canal de Eduardo, así que les recomiendo muchísimo que se den una vuelta por ahí, y te agradezco muchísimo. Ha sido un lujo, Gracias a un ti. gustazo tenerte en este canal, Gracias a y ti. será bueno continuar en contacto, y ya seguiremos también en el tuyo en breve, probablemente, Ujú. con un debate. Así que bueno, ojalá Ujú. que esto continúe y que haya una izquierda más fuerte en Internet, porque al principio lo único que había cuando yo comencé prácticamente era derecha en temas de política y económica y economía, y me parece que está bueno que haya pluralidad de voces. Lo Gracias necesitamos como el comer. muchísimo. Gracias a ti, un Gracias, placer. Eduardo, y será hasta la próxima. Hasta Gracias a la ustedes próxima. por escucharnos.